Continuamos con la programación del día de hoy. A continuación tendremos la intervención del doctor Jaime Humberto Mesa, experto comisionado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRAE. Él nos hablará sobre el impulso a la sostenibilidad, el sector agua potable y saneamiento básico. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de redes sociales en Twitter, @esferaazul.org, en Instagram, Esfera Azul Colombia, y en Facebook, Feria Propiedad Horizontal. Muy buenos días para todos. Muy interesante y muy emotiva la conferencia que acabamos de escuchar, buenísima. Yo desafortunadamente represento al gobierno nacional, entonces pues el tema es un poquito menos ameno quizás. Quiero, por supuesto, primero que todo agradecer a la Feria de Propiedad Horizontal. Es el segundo año que nos invitan y nosotros participamos en todos los eventos a los que nos invitan, porque es parte de nuestra función, la difusión de los marcos regulatorios y del impacto que puede generar la función regulatoria en los servicios públicos, en particular, que es el tema nuestro, y digamos, en el tema de propiedad horizontal, que es el que atañe a este evento. Antes de comenzar, forzosamente, como lo hacemos en toda intervención, digamos, las expresiones y las opiniones que yo manifiesto aquí en este foro son opiniones académicas. Yo soy miembro de la comisión, pero no soy la comisión es un cuerpo colegiado. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico está compuesta por el ministro de Vivienda, ministro de Ambiente, ministro de Salud, director del Departamento Nacional de Planeación y 4 comisionados que somos nombrados por el presidente de la República. Yo soy uno de esos, luego mi voz no representa a la comisión. Eso quiero siempre dejarlo muy claro, son mis opiniones personales, no es la voz institucional. Muy bien. Vamos entonces a hablar un poco acerca del impulso a la sostenibilidad en el sector agua potable y saneamiento básico. ¿Cómo estamos en el sector de agua potable y saneamiento básico tratando de apostarle a impulsar la sostenibilidad y cuáles son los mecanismos o los estímulos regulatorios que hemos previsto para ese efecto? Lo primero, digamos, como para enmarcar un poco el contexto de la charla, es recordar que nosotros venimos en una tendencia mundial de lograr unos objetivos que en su momento se llamaron los objetivos del milenio y que ahora, digamos, han sido transformados o adaptados, ¿cierto?, como los objetivos de desarrollo sostenible, que son unos objetivos en los que el mundo entero y todos los países que compartimos esa visión globalizada estamos comprometidos. El agua potable y el saneamiento básico, ¿cierto?, el acceso al agua potable y el saneamiento básico es uno de esos objetivos en sí mismo. Es el objetivo número 6, porque hace un momento cuando hablaban de necesidades básicas insatisfechas y necesidades, digamos que los servicios públicos domiciliarios son esencialmente necesarios para las personas, pero dentro de los servicios públicos domiciliarios o incluso los que no son domiciliarios, hay unas categorías de necesidad y sin lugar a dudas el agua potable y el saneamiento básico están en la esencia, ¿cierto?, de esas necesidades. Es decir, una persona puede vivir sin energía eléctrica, una persona puede vivir sin celular, aunque uno no lo creyera, pero una persona no puede vivir sin agua. Físicamente, desde el punto de vista fisiológico, puede incluso uno vivir sin comer, pero no puede vivir sin tomar agua. Uno sin tomar agua en menos de 6 días se muere, se deshidrata. Y el saneamiento básico también, digamos, es una necesidad asociada a la vida digna y está directamente relacionado con el desarrollo y el progreso. Es uno de los indicadores de pobreza, porque el saneamiento básico permite condiciones de salubridad o, mejor aún, evita problemas de salud. Cuando en las sociedades no hay saneamiento básico, cuando en las ciudades, en las partes urbanas o inclusive rurales, eso genera, digamos, vectores de enfermedades y por eso es tan importante, ¿cierto? Por eso es un objetivo en sí mismo de desarrollo sostenible el acceso al agua limpia, ¿cierto?, agua potable y al saneamiento básico. Y a pesar, digamos, de ser un objetivo, de hecho todos están de alguna manera interrelacionados, pues el acceso a agua limpia y saneamiento básico tiene que ver con el fin de la pobreza, que es el primer objetivo de desarrollo sostenible, porque como les digo, uno de los indicadores para determinar la pobreza y para determinar la desigualdad, para construir el índice de desigualdad, aquí está el objetivo 10, que es reducción de las desigualdades, tiene que ver precisamente con el acceso a esos servicios públicos domiciliarios esenciales.
Está también la reducción del hambre, ¿cierto? Hambre cero, segundo objetivo de desarrollo sostenible. Tiene mucho que ver, digamos, desde el punto de vista de que el acceso a agua permite eventualmente producir alimentos. Y salud y bienestar, porque el saneamiento básico es una condición para evitar problemas de salud. Y finalmente, con el objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles, que es un poco a donde viene a aterrizar nuestro tema, que es en el asunto de la propiedad horizontal y esos mercados que se aglomeran, ¿cierto?, en los conjuntos cerrados o en las propiedades horizontales en Colombia, y que tienen unas características de unificación o de masificación que, si se aprovechan, pueden generar unas ventajas competitivas interesantes, además de lograr eventualmente un desarrollo más sostenible. Muy bien, la primera premisa con la que quisiéramos arrancar esta charla es esta frase, ¿cierto?, acuñada. No encontré un meme que no tuviera a Einstein, aunque la ley de la conservación de la materia realmente no la formula Einstein, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿de acuerdo? El mundo es circular y todo lo que está en el mundo va a permanecer allí, transformándose de una manera u otra. Y esto, digamos, es importante tenerlo en cuenta para empezar a tomar conciencia de cuál es la lógica de los servicios públicos domiciliarios y cuál es la lógica a la que nos vamos a tener que enfrentar para poder, digamos, lograr un desarrollo sostenible y inclusive económicamente sostenible de esos servicios públicos domiciliarios. Lo primero es el ciclo del agua. Es importante siempre tener presente que el agua es un ciclo cerrado. El mundo es un circuito cerrado. Y así como ocurre con la materia, y pues el agua es materia también, el agua que está en los océanos se evapora, sufre, digamos, el fenómeno de evaporación. Cuando se eleva, se condensa y entonces vienen las precipitaciones, ¿cierto? Viene la lluvia y esa lluvia genera una escorrentía del agua. Una parte del agua, digamos, corre superficialmente y es agua de escorrentía que va a alimentar los ríos. Otra parte se infiltra y subterráneamente va a dar a los cuerpos de agua o al mar. Y la parte que va corriendo alimenta la vegetación que transpira, así como los seres humanos, y el agua en últimas vuelve al mar, vuelve a evaporarse, condensarse, precipitarse, correr y filtrarse, y es un ciclo cerrado. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque ahorita que hablaban de generaciones, yo creo que soy de la generación X, y en mi generación había una canción, hay un grupo español que no sé si ni siquiera si todavía está en vivos, que se llama Los Toreros Muertos. Y tenía una canción que se llama La Agüita Amarilla, que básicamente es una canción que describe cómo una persona hace sus necesidades fisiológicas en una ciudad, el agüita amarilla corre hasta el mar, después se la come un pez y él se la toma un pez y él se come ese pescado. Y en el fondo se está tomando el agüita amarilla. Pues ese es el ciclo del agua. Eso para significar que toda el agua que consumimos y que arrojamos tarde o temprano va a recircular. Claro, el agua cuando se evapora, cuando el agua se evapora del océano o cuando se evapora de un lago o cuando se evapora del río, todos los sólidos que lleva el agua, pues al evaporarse no suben, pero se quedan ahí y sedimentan el mar, sedimentan el lago, sedimentan los ríos, ¿cierto? Y digamos están generando un efecto. Como esto es un circuito cerrado, todo lo que hacemos en últimas termina generando un efecto, más temprano o más tarde. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nuestra forma, nosotros tenemos una desgracia desde el punto de vista de nuestros recursos hídricos, y es la abundancia. La abundancia de recursos que tenemos nos ha llevado a tener un manejo de esos recursos muy poco responsable, porque digamos que uno cuando va a tomar decisiones que tienen un impacto económico tiene en cuenta muchos factores. Ayer, por ejemplo, en una conferencia planteaban, bueno, ¿qué factores tiene usted en cuenta al momento de tomar una decisión de compra en su conjunto o de hacer una obra? Y yo para mis adentros pensaba, una de las opciones que uno siempre tiene que tener en cuenta es el presupuesto.
porque yo puedo querer comprar un vehículo, ¿cierto? Un carro, y hay muchas gamas de precios y todos sabemos que es mejor un Mercedes-Benz que un Renault, es un carro más fino, pero también es más costoso. Y si en últimas a mí me sirve, si el Renault me sirve para transportarme y ese es el presupuesto del que dispongo, pues yo compro el Renault. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar decisiones urbanísticas en nuestro país con una lógica muy poco planificada, además, porque si ustedes se fijan, las grandes ciudades del mundo son ciudades portuarias como Barranquilla, pero aquí el desarrollo se dio al interior. O sea, en el mundo las capitales pueden estar al interior, pero son pequeñas. Las ciudades importantes y grandes son las portuarias, porque el desarrollo portuario permite el ingreso de materia prima y la salida de producto con mucha mayor facilidad. Entonces nosotros, digamos, concentrar nuestro desarrollo básicamente en la cuenca del río Magdalena o en la cuenca Magdalena-Cauca, hemos generado unos impactos con el tiempo, porque cuando se empezaron esos desarrollos, lo más barato era botar directamente, sin ningún tipo de tratamiento, el agua al río, porque el río se la llevaba aguas abajo. Y mientras que yo no viera la basura, o mientras yo no viera la suciedad en mi patio, porque ponía un tubo que iba a la quebrada y la quebrada lo llevaba al río y el río lo llevaba al mar, yo me deshacía del problema. Y como tenemos tanta cantidad de agua, pasa lo que pasa cuando por un accidente el niño, estamos en una piscina, aquí en Turipaná, y el niño no alcanza a salir al baño y se hace pipí en la piscina. No pasa nada, una piscina de esas puede tener 250 metros cúbicos de agua. Entonces, eso se diluye en menos de un segundo y no va a generar absolutamente ningún impacto. Entonces, eso pasaba cuando empezamos nuestros procesos urbanísticos, que podíamos depositar los residuos, nuestras aguas servidas en los cuerpos de agua directamente, y eso no causaba un impacto. En ese momento no causaba un impacto, ahora cada vez causa más impacto, sobre todo, digamos, porque estamos presionando una sola zona, digamos, una sola cuenca específica que en ciertas partes del país ya empieza a agotarse. Entonces es muy importante tener claro que lo que hacemos aguas arriba se ve reflejado aguas abajo, y así sucesivamente. El ciclo es un ciclo cerrado. Y algo parecido ocurre con la producción de residuos. Como la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma, siempre que yo tomo un insumo o una materia prima, la proceso y la transformo, estoy aumentando la cantidad de biomasa, ¿cierto? Estoy generando un residuo que va a incorporarse. Teóricamente, fíjense cómo el ciclo ideal de la teoría del relleno sanitario, que es una forma de disposición final de residuos sólidos desde el punto de vista ambiental y tecnológico, empieza a entrar en desuso por el impacto que genera. Desde el punto de vista teórico, yo cojo la basura, la entierro, ella se descompone, ¿cierto? Y en algún momento esa basura deja de ser basura porque se descompone y se incorpora al suelo nuevamente. Lo que pasa es que dependiendo del tipo de basura, si estamos hablando de plástico, ese proceso de descomposición puede tardar hasta 300 años. Y por esa razón es que empieza cierto tipo de materiales y cierto volumen, sobre todo de productos, de residuos, a generar la necesidad de pensar en otras opciones diferentes de transformación de esa masa, ¿cierto? Porque definitivamente el relleno sanitario, en la medida en que cada vez somos ciudades más grandes, cada vez tarda más tiempo, ¿cierto?, en transformar esos materiales y en incorporarlos nuevamente al ciclo de producción, digamos, natural, que vuelvan, digamos, a ser parte de la tierra misma. Entonces, eso obliga a que haya, digamos, una necesidad de gestión de estos recursos, ¿de acuerdo? El agua para consumo humano, para que el agua pueda llegar a como la conocemos, que es abrir la pluma, poner el vaso, poner un recipiente y tomar el agua en la comodidad de nuestra casa, requiere una gestión por parte de un prestador de servicios públicos, que aquí, digamos, en un esquema muy elemental que comprende el ciclo cerrado digamos, pues este no es un ciclo cerrado, es parte tal vez del gran ciclo cerrado del agua, pero es digamos, como el ciclo de los servicios
va desde la captación, ¿cierto? Porque en una fuente de agua que aquí en este diagramita se plantea superficial, puede ser subterránea, pero digamos que para el caso no importa. Yo tengo un punto de captación, ¿cierto? Tengo unas estructuras de potabilización de esa agua, con una aducción, un desarenador, una conducción hasta la planta de tratamiento, una planta de tratamiento, un sistema de almacenamiento del agua, una distribución, ¿cierto?, a los usuarios, y una vez que los usuarios la han utilizado, una conducción hasta la planta de tratamiento de aguas residuales para posteriormente depositar esas aguas residuales ya tratadas nuevamente en el ciclo del agua, en los cuerpos de agua, ¿cierto?, para no generar ese impacto ambiental que en este momento empieza a ser preocupante. Hay un río que en ese sentido es emblemático en Colombia y es el río Bogotá, que es un río que nace, digamos, en la cuenca alta del río está en Cundinamarca. El río nace en un municipio que se llama Villa Pinzón, y el río en su camino va recibiendo las aguas de los municipios vecinos y llega a Bogotá, y de hecho cuando él viene llegando a Bogotá ya viene prácticamente muerto, ¿cierto? Un río, digamos, sin oxígeno. Y cuando recibe la descarga de aguas residuales de Bogotá, que de hecho prácticamente duplica el caudal del río, porque Bogotá no toma el agua del río Bogotá, parte del agua la potabiliza en una planta en Zipaquirá, parte del agua del norte de Bogotá, pero el mayor volumen de agua de Bogotá se consume es de Chingaza, del sistema Chingaza. Entonces el río Bogotá viene con una cantidad de metros cúbicos que prácticamente se duplican en aguas servidas, cuya mayor proporción no es tratada actualmente, y entonces uno ve esas fotos de las bolas de espuma flotando en un río de aguas negras, con un olor absolutamente fétido, y ese, digamos, es el impacto que no queremos. Por eso, cada vez más nos vemos obligados a gestionar, ¿cierto?, el agua potable no solo en la captación, conducción y distribución, potabilización y distribución, sino en qué hacemos después con el agua, porque todo lo que entra a la casa sale tarde o temprano, ¿de acuerdo? El agua es un ciclo cerrado, insisto. Parte del agua que uno consume en la casa uno la transpira, pero una parte importante retorna al sistema de alcantarillado, porque de hecho mucha del agua que uno consume en su casa, mejor, siempre, digamos, el agua, independientemente de dónde la consuma uno, termina incorporándose al ciclo. Independientemente de que uno la consuma o no en su casa, el agua siempre, bien sea, digamos, en la casa de uno, en la oficina, en los servicios, digamos, en los lugares públicos, todo el sistema de alcantarillado confluye siempre, o debería confluir siempre a una planta de tratamiento que potabiliza, o mejor, no potabiliza, trata esa agua para que al vertirla al cuerpo de agua tenga unas condiciones físico-químicas que no generen un impacto ambiental. Perdón, me vuelvo un poquito. Aquí les voy a poner a correr un pequeño video de 5 minutos que, digamos, tiene que ver con el marco tarifario de acueducto y alcantarillado, para que entendamos un poco, digamos, ya en términos económicos, cómo es esta gestión. ¿En qué consiste el nuevo marco con el que se calcularán las tarifas de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores en Colombia? Un marco metodológico o marco tarifario es el conjunto de fórmulas que deben seguir las empresas prestadoras de un servicio público en el país para calcular las tarifas de los servicios. Estas fórmulas se revisan como mínimo cada 5 años. Ahora bien, se conoce como marco de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores porque aplica para todas aquellas empresas que atienden a más de 5.000 suscriptores en el área urbana de cualquier municipio en Colombia. Un suscriptor es cada lugar donde existe una toma del servicio y allí se pueden encontrar uno o varios usuarios. En primer lugar, el marco establece los costos que pueden y no pueden incluir las empresas en las tarifas. De esa forma, los costos asociados a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado son costos de administración, costos de operación, costos de inversión y los costos de tasas ambientales. Todos estos costos empezaron a regir desde el 1 de julio de 2016. Muchos preguntan, ¿entonces cuánto sube la tarifa por la entrada en vigencia de este nuevo marco? La respuesta es depende. Depende de los costos en los que incurra cada empresa para la prestación y las inversiones que necesite realizar para alcanzar los estándares de servicio.
No todos los acueductos y alcantarillados son iguales, ni tienen los mismos gastos. Se deben tener en cuenta las condiciones geográficas, climatológicas, topográficas, de producción y de los sistemas que caracterizan a los diferentes municipios del país. Podemos equipararlo con las personas. Todos tenemos gastos, pero no todos tenemos los mismos gastos. Por lo anterior, la tarifa de los servicios de acueducto y alcantarillado es diferente para cada caso. La tarifa entonces está constituida por 4 elementos. El cargo fijo, que se calcula con base en los gastos de administración de la empresa prestadora y se divide entre el número de suscriptores. El cargo por consumo, el cual se mide en metros cúbicos consumidos por cada suscriptor. 1 metro cúbico son 1000 litros de agua. En este valor están incluidos los costos de operación, las inversiones y las tasas ambientales. Los subsidios. En Colombia, la administración municipal determina el valor de los subsidios para los servicios públicos y pueden ir hasta el 70% para el estrato 1, el 40% en el estrato 2 y el 15% en el estrato 3. Estos valores se descontarán del cargo fijo y del consumo básico en cada estrato. Contribuciones. Es un cobro aplicado a los estratos 5 y 6, así como a los suscriptores comerciales e industriales, para contribuir con el pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. En Colombia se aplica sobre el consumo total, como mínimo, el 60% para el estrato 6, 50% para el estrato 5 y comerciales y 30% para industriales. El estrato 4 no recibe subsidios ni paga contribuciones. Por tanto, el costo real del agua en cualquier municipio del país es el del estrato 4. En segundo lugar, este marco trae una serie de beneficios para los usuarios en todo el país, así. Se debe alcanzar en los próximos 5 años el 100% de cobertura en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en las áreas urbanas de Colombia. Con el nuevo marco se pretende mejorar la continuidad del servicio que actualmente tienen los usuarios al establecer, como máximo, 6 días sin servicio al año, o sea, 144 horas, incluidos los mantenimientos preventivos y las fallas del servicio que presenten las empresas prestadoras. En cuanto a la calidad, la meta es que desde ya el agua sea potable en los centros urbanos mayores a 5.000 suscriptores en el territorio nacional. Así cumpliremos con el objetivo de que las empresas de acueducto y alcantarillado presten un servicio que no ponga en riesgo la salud pública y que ayude a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Adicionalmente, se deben reducir los niveles de pérdidas de agua de los acueductos del país en un 50%. En cuanto a los reclamos comerciales de los usuarios por problemas de facturación, solo se permitirán 4 reclamos comerciales por cada 1000 suscriptores, resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia, o sea, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De no cumplirse dichas metas, se generará un descuento para los usuarios en el cargo fijo. El nuevo marco tarifario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores busca fortalecer el proceso de gestión de las empresas, llevando a cabo una mejor planeación de sus estrategias para que logren el cumplimiento de las metas de calidad y los estándares del servicio y al mismo tiempo cuenten con los recursos necesarios para alcanzarlos, en beneficio de su situación financiera y de la satisfacción de sus usuarios. Esperamos que esta información sobre el nuevo marco de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores en Colombia te haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta adicional sobre este tema, no dudes en contactarnos a través de estos medios. Bien. Este es un video, digamos, institucional que nosotros elaboramos cuando salió el marco, que entró en vigencia el año pasado, y que un poco explica la metodología tarifaria, y aquí, digamos, se trae a colación para ver cómo se incorporan, es decir, cómo nos cobran en la tarifa, ¿cierto?, todos esos costos que implica la gestión del agua, porque, insisto, digamos que el agua entre la fuente de captación y tenerla en la casa y disponerla, digamos, responsablemente en el cuerpo de agua una vez utilizada, tiene unos costos, ¿de acuerdo? Tiene, digamos, un proceso. Y algo muy similar ocurre con la gestión de los residuos sólidos urbanos e industriales, porque digamos que los residuos sólidos agrícolas tienen una dinámica diferente. Digamos que la producción de residuos en el campo es mucho más limitada en la parte rural, y ahorita que hablemos un poco sobre la composición de los residuos en Colombia, de pronto, digamos, vamos a entender por qué, no solo por las distancias que se generan, sino por la composición misma de esos residuos y su uso. Pero esta gráfica, digamos, es un poco para, ya en materia de residuos sólidos urbanos e industriales, mostrar cómo la gestión de los residuos sólidos también tiene, digamos, una cantidad de actividades
que por supuesto generan costo. Entonces los residuos se generan, ¿cierto? Esos residuos son almacenados normalmente por quien los genera en los sistemas de propiedad horizontal o en el régimen de propiedad horizontal o en las agrupaciones de viviendas sometidas a propiedad horizontal. Normalmente tienen, de hecho, desde que son construidas, ¿cierto? Los apartamentos tienen unos chutes de basuras, tienen un cuarto donde se almacenan y allí es donde las recoge el carro de la basura, ¿cierto? Pero además, digamos, ese carro de la basura recoge no solo la basura que nosotros generamos en nuestras casas, sino la que se genera en las calles. Hay una actividad alterna de barrido y limpieza, corte de césped, poda de árboles, que se realiza para que la ciudad se vea bonita como nos gusta verla. Todos esos residuos que son recolectados, ¿cierto?, por el prestador del servicio, aquí, digamos, hay una opción que es la transferencia. La transferencia se da cuando la distancia entre el centroide del prestador al relleno sanitario es muy larga y entonces económicamente volvemos al tema de las opciones. ¿Qué me sirve más? ¿Ir con el carro compactador hasta el relleno a depositar o en el camino hacer una transferencia para poner una estación en donde yo llegue con el compactador, deje la basura y salga a recoger más basura por la ciudad? Y que desde ese punto hasta el relleno la basura la lleve ya no un carro compactador que, digamos, está diseñado, valga la redundancia, para compactar, no para transportar, y ya, digamos, en tractomulas o otro tipo de tractocamiones se lleve la basura hasta el sitio de disposición final, que en Colombia es predominantemente la tecnología de relleno sanitario. ¿Por qué no hay en Colombia otras opciones diferentes al relleno sanitario si en el mundo hay tantas alternativas de disposición final como la incineración, como inclusive una incineración que no solo, digamos, disminuye los residuos, sino que genera energía y, digamos, otra cantidad de alternativas? Por el mismo tema por el que uno no compra un BMW o un Mercedes cuando solo le alcanza por un Renault, por un tema presupuestal. Porque en la medida en que son innovadoras, es decir, la ciencia y la tecnología nunca son baratas. No sé si ustedes recuerdan cuando llegaron los celulares a Colombia, un celular costaba lo mismo que cuesta hoy en día un smartphone, pero estamos hablando de 20 años atrás. O sea, yo recuerdo que cuando llegaron los celulares a Colombia, tal vez los primeros eran unos Motorola, costaba como 1.200.000 o 1,5 millones de pesos el equipo en esa época, que en esa época era básicamente como hablar hoy en día de unos 10 millones de pesos. Los celulares eran absolutamente inalcanzables, el minuto era carísimo, y poco a poco con la masificación se obtienen economías de escala, ¿cierto?, que hacen que el producto vaya bajando de precio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno hace innovación tecnológica, cuando uno realiza, o mejor, toma alternativas innovadoras, por lo menos en el inicio, el costo es muy alto. Si ustedes comparan cuánto cuesta, por decir cualquier cosa, todos sabemos que hay paneles de energía solar y todos sabemos que con un panel de energía solar yo podría eventualmente dejar de pagar la luz de por vida. Pero cuando yo voy a construir una casa y pregunto cuánto me cuesta conectarme a la energía normal, cuánto me cuesta el punto de conexión por usuario y cuánto me cuesta montar un sistema de energía solar para cada casa, el costo de arranque es altísimo en la energía solar. Claro, en el largo plazo, como no voy a volver a pagar energía nunca en la vida, en el largo plazo voy a obtener eventualmente, digamos, la recuperación de ese dinero, que es la misma teoría de cuando me cambio de de gasolina a gas natural vehicular. El cambio, digamos, en el motor me cuesta un poco de plata, pero en lo que me ahorro en el precio del combustible, a futuro voy a obtener el retorno de la inversión, en el mediano o en el largo plazo normalmente. Entonces, cuando yo lo que tengo es un problema presupuestal, tengo que tomar la solución, digamos, más económica, y eso es lo que hacemos también en materia de residuos. Tomamos la decisión que, siendo ambientalmente aceptable aún, porque en el mundo todavía hay muchos rellenos sanitarios, es la más económica para nuestro contexto. Ahora, la situación de los rellenos sanitarios en Colombia es alarmante, en el sentido en que
no solo pues los rellenos sanitarios se van llenando, ¿cierto? Porque cada vez botamos basura y tarde o temprano, por grandes que sean, se van a llenar, sino que además en Colombia en este momento es más fácil construir en un municipio colombiano una cárcel de máxima seguridad que un relleno sanitario. La resistencia social que hay a que en el municipio construyan un relleno sanitario es absolutamente impresionante. Porque además tenemos una idea del relleno sanitario, tenemos una imagen, un paradigma de lo que es un relleno sanitario muy diferente a cómo funcionan hoy en día. Porque nosotros en Colombia teníamos muy pocos rellenos sanitarios, lo que teníamos eran unos botaderos a cielo abierto, en donde escasamente cubrían un poco la basura con tierra, en el mejor de los casos, y eso obviamente genera olores, genera enfermedades, genera, digamos, aves de rapiña, genera aves carroñeras, una cantidad, digamos, de situaciones que no son cómodas para ninguna persona. Entonces los rellenos que tenemos hay que cuidarlos. Cuando yo entré a la comisión, yo ingresé a la comisión en el año 2015 y estábamos terminando el marco tarifario de aseo y estaban haciendo, digamos, como una correría por los rellenos sanitarios del país, y yo tuve la oportunidad de venir a conocer el relleno de Barranquilla, que queda, se llama Pocitos, si mal no estoy, el relleno, y les juro que en ese, digamos, yo quedé muy impresionado porque el relleno sanitario, mejor dicho, hay más basura en la casa de uno que en las calles del relleno, y las calles son destapadas, las vías del relleno, porque digamos que los costos de pavimentarlas irían a la tarifa y lo hacen muy costoso. Entonces, pero yo me paré al lado de la laguna de lixiviados, que es el lixiviado es como el zumo de la basura, el jugo, el concentrado de basura que escurre, ese que huele tan feo y que es tan corrosivo, y la piscina de lixiviados, que era de varios colores. Incluso me tomé una selfie, la tuiteé y puse: no estoy en Caño Cristales, estoy en la piscina de lixiviados del relleno de Los Pocitos, porque el agua de verdad era de varios colores y no olía absolutamente a nada. Entonces, desafortunadamente, como lo que tenemos en la cabeza es el referente del botadero a cielo abierto y el problema ambiental, en la práctica en Colombia, hacer un relleno sanitario en un municipio colombiano es muy difícil. Muy difícil. De hecho, los planes de ordenamiento territorial normalmente no lo permiten. Convencer a un consejo municipal de que autorice modificar el plan de ordenamiento para permitir un uso de este tipo, en la medida en que la gente no quiera el relleno, los concejales no lo van a aprobar porque no es políticamente aceptado por sus votantes, ¿de acuerdo? Entonces, eso, digamos, genera unos costos enormes y obliga a pensar necesariamente en que cuando estos rellenos que tenemos actualmente empiecen a agotarse en unos 15 o 20 años, vamos a tener necesariamente que empezar a migrar a tecnologías ambientalmente más sostenibles, pero normalmente, insisto, más costosas, por lo menos en el arranque. Vamos, por lo menos en el arranque, más costosas. Y aquí, digamos, para un poco contextualizar el tema que quería también resaltar con la gestión del agua y el alcantarillado, vamos a colocar otro videito que explica la confección, digamos, tarifaria de la factura de aseo, para que entendamos cuáles son los costos asociados, qué es lo que nos están cobrando cuando nos cobran el aseo acá en Colombia. Hola, hoy te vamos a explicar en qué consiste el nuevo marco del Servicio Público de Aseo para grandes prestadores en Colombia. Este marco tarifario es la metodología que deben seguir las empresas prestadoras del Servicio Público de Aseo que atienden en municipios con más de 5.000 suscriptores para calcular sus tarifas. Dicho de otra forma, este marco aplica para el 83% de los colombianos a partir del 1 de abril de 2016. Un suscriptor es cada domicilio al cual se le presta el servicio de aseo, y allí se pueden encontrar uno o varios usuarios. Los objetivos del marco tarifario de aseo son: mejoramiento continuo y permanente de la cobertura y calidad del servicio, inclusión en la tarifa de la actividad de aprovechamiento o reciclaje, protección de fuentes hídricas mediante el tratamiento de los líquidos provenientes de las basuras, conocidos como lixiviados. Incentivos para esquemas regionales eficientes, de tal forma que a través de estaciones de transferencia y rellenos sanitarios se atienda a varios municipios a la vez. Costos ajustados a los tamaños de los municipios. Estos costos dependerán básicamente de la distancia del municipio al sitio de disposición final y a la cantidad de toneladas generadas por mes.
Y finalmente, garantizar que las empresas logren suficiencia financiera por su servicio, pero con costos eficientes para los usuarios. Las actividades del servicio público de aseo son comercialización del servicio, que incluye facturación, campañas, publicaciones y atención al usuario. Limpieza urbana, que incluye corte de césped, poda de árboles, limpieza de playas costeras o ribereñas, lavado de áreas públicas e instalación y mantenimiento de cestas. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Recolección y transporte de residuos. Transferencia de residuos. Disposición final de los residuos no aprovechables. Aprovechamiento, que se refiere a la recolección separada de residuos que se pueden reciclar, tales como el papel, el cartón, el plástico y el vidrio, entre otros, para llevarlos a estaciones de clasificación y aprovechamiento, donde se pesarán y clasificarán. Entonces, ¿cómo queda establecida la tarifa? Las tarifas estarán conformadas por 5 elementos: un cargo fijo, un cargo variable, un cargo por aprovechamiento, subsidios y contribuciones. El cargo fijo corresponde al cobro de las actividades de comercialización del servicio, de barrido y de limpieza urbana. El cargo variable incluye recolección y transporte de residuos, disposición final y tratamiento de lixiviados. Por su parte, el cargo por aprovechamiento es el costo por la labor de gestionar de manera separada los residuos aprovechables. Los subsidios. En Colombia, la administración municipal determina el valor de los subsidios para los servicios. Estos pueden ir hasta el 70% para el estrato 1, el 40% en el estrato 2 y el 15% en el estrato 3. Estos valores se descontarán de la totalidad de la tarifa. Las contribuciones son un cobro aplicado a los estratos 5 y 6, así como a los suscriptores comerciales e industriales, para contribuir con el pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. En Colombia, se aplica sobre la totalidad de la tarifa, como mínimo en 60% para el estrato 6, 50% para el estrato 5 y comerciales y 30% para industriales. El estrato 4 no recibe subsidios ni paga contribuciones. ¿Y qué beneficios trae entonces el nuevo marco para los usuarios? En primer lugar, reconocer el aprovechamiento como una actividad del servicio de aseo e incluirlo dentro de la tarifa. El aprovechamiento trae consigo beneficios ambientales, aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios y ayuda a preservar los recursos naturales y a reducir el uso de energía al reincorporar al ciclo productivo materiales reciclados. Además, apoyamos a los recicladores de oficio dando un reconocimiento económico a su trabajo. También se reconoce a través de la tarifa el componente de limpieza urbana por suscriptor, el cual permite que los municipios tengan condiciones de limpieza en todas las áreas públicas definidas por ellos. Adicionalmente, se debe alcanzar en un año el 100% de cobertura en la prestación del servicio de aseo en todas las áreas urbanas de Colombia. Con el nuevo marco, se pretende mejorar la calidad del servicio, por lo que los prestadores deben recoger los residuos y barrer las calles en los días y horarios establecidos para cada zona de la ciudad. Además, deben mantener las calles y aceras libres de bolsas de basura y residuos. En cuanto a los reclamos comerciales de los usuarios por problemas de facturación, solo se permitirán 4 reclamos comerciales por cada 1000 suscriptores resueltos a favor del usuario en segunda instancia, es decir, por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De no cumplirse dichos estándares de calidad, se generará un descuento para los usuarios en la tarifa. El nuevo marco para el servicio público de aseo para grandes prestadores busca fortalecer el proceso de gestión de las empresas, llevando a cabo una mejor planeación de sus estrategias, para que logren el cumplimiento de las metas de calidad y los estándares del servicio, y al mismo tiempo cuenten con los recursos necesarios para alcanzarlos en beneficio de su situación financiera y de la satisfacción de sus usuarios. Esperamos que esta información sobre el nuevo marco del Servicio Público de Aseo te haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta adicional sobre este tema, no dudes en consultarnos a través de estos medios. Bien, entonces fíjense cómo en aseo, ¿cierto? Digamos, hay una serie de componentes que integran lo que nos cobran en la tarifa del servicio público. Y aquí es muy importante resaltar, digamos, un tema, digamos, que es ambiental y social, y es el asunto del aprovechamiento, del reciclaje, digamos, como parte de ese aprovechamiento, que era una actividad, o es mejor una actividad que tradicionalmente en nuestras grandes ciudades ha sido desarrollada por una población
que hemos mantenido marginada, que son, digamos, quienes se dedican al reciclaje de oficio, ¿cierto? Quienes pasan por las calles con sus carritos de madera, de rodachines, recogiendo usualmente por la noche porque de día no son bien recibidos, exponiéndose a veces a que el vigilante del conjunto, de la cuadra, lo ahuyentara porque desorganizaban la basura. Estas personas iban y sacaban de la basura lo que consideraban comercial y lo han, digamos, vendido y vivían de eso, o viven de eso. Y a partir, digamos, de unos fallos emitidos por la Corte Constitucional, la Corte ordenó que las entidades del Gobierno Nacional incluyéramos a la población recicladora en el esquema tarifario, y esa población recicladora hoy en día va a tener en la tarifa del servicio público también, digamos, un aporte para su labor, porque la lógica era muy simple y era: si uno como usuario paga porque el señor del carro de basura recoja la basura y la bote en el relleno, ¿por qué no pagarle al otro señor que también la recoge y la comercializa? Él, en últimas, también es una forma de disponer esos residuos que además es ambientalmente mejor, porque no va al relleno, no va a llenar el relleno. Cuando estábamos haciendo la exposición del marco tarifario en las participaciones ciudadanas, la pregunta recurrente cuando exponíamos la metodología era: ¿con la nueva metodología la tarifa va a bajar? La respuesta era no. Los servicios públicos nunca van a bajar. La tendencia es a que suban, porque cada vez generamos más basura, cada vez el relleno está más lleno, cada vez genera más lixiviados y cuesta más tratarlos, y lo mismo ocurre con el agua. Cada vez cuesta más tratarla porque el agua, aguas arriba, también la contaminan y los costos de tratamiento aumentan, y cada vez cuesta más tratar el agua que contaminamos antes de, digamos, para tratarla antes de incorporarla de nuevo a los cuerpos de agua. Entonces, desde el punto de vista de las oportunidades que tenemos en los conjuntos residenciales y en la propiedad horizontal, en el manejo de los residuos sólidos hay unas ventajas competitivas importantes, que si bien no necesariamente pueden producir en un inicio reducciones en los costos o aumentos de productividad, sí pueden generar a futuro una cantidad de beneficios, porque digamos que las agrupaciones de vivienda tienen de hecho una posibilidad especial en aseo, por ejemplo, que es constituirse como multiusuario. La resolución CRA 233 de 2002 estableció esa posibilidad hace muchos años, porque la basura, ¿cómo se cobra? ¿Cómo se calcula cuánta basura produce uno? Toda la basura que llega al relleno se pesa y se divide por el número de usuarios de la ciudad. Cuando yo soy multiusuario, pesan la basura del conjunto y la dividen por el número de propietarios o por el coeficiente de propiedad o por la cifra a la que hayamos llegado en la asamblea. Eso obviamente hay que cumplir unos requisitos, no es tan fácil, porque digamos que la opción exige ciertas condiciones técnicas para poder pesar la basura y como la forma de presentarla y ese tipo de cosas, pero eso eventualmente permite, digamos, generar ahorros en la factura, porque cuando a mí me pesan la factura que produce el conjunto, normalmente el promedio es inferior al de la ciudad o digamos en muchos casos. Eso entonces, digamos, para reflexionar sobre el costo del uso de los recursos. Cuando uno habla del tema del costo del agua potable, el agua es gratis porque el agua es un bien de uso público. Por eso uno entra a la playa y se baña y nadie lo molesta, por eso uno puede en el lago coger un balde con agua y nadie le cobra por eso, y por eso uno en el río también se mete a nadar o coge un agua con balde y nadie se la cobra. Pero esta agua sí tiene un costo. La comodidad de abrir la pluma y obtener agua apta para consumo humano tiene un costo, que además cada vez es más elevado porque el agua cada vez la contaminamos más aguas arriba. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. En materia de servicios públicos, la manera de ser ambientalmente amigables es con el costo. El costo de los servicios, cada vez que queramos ser ambientalmente amigables, va a aumentar, porque la tecnología ambientalmente amigable es novedosa, y lo que es novedoso no está masificado, y lo que no está masificado es costoso, en términos generales, porque son, digamos, productos que aún no aprovechan las economías de escala. Además, porque si no cuidamos, si no hacemos una gestión de los residuos, tanto líquidos como sólidos, vamos a continuar viendo estas fotos tristes, la isla de basura que hay en el Océano Pacífico, todo ese tipo de cosas, porque botar la basura o meterla debajo del tapete para que la casa se vea limpia no es la solución. O sea,
La energía no se construye ni se destruye, solo se transforma. Tarde o temprano ese mismo papel que botamos nos lo vamos a encontrar porque el mundo es un circuito cerrado, que antes como éramos menos seres humanos no nos dábamos cuenta, pero ahora que somos tantos y cada vez más es notorio que los recursos naturales están, digamos, han soportado una presión que ya no son capaces de soportar y tenemos que tomar cartas en el asunto. Y lo mismo, digamos, ocurre con el tema digamos, del tratamiento del agua potable. El agua potable, una vez que es consumida, es vertida a los cuerpos de agua. Y entre esto y esto, perdón, me devuelvo, entre esas dos fichas, en el medio hay una diferencia de costo. Porque entre botarla sin tratamiento y botarla tratada para que no contamine, está de por medio un costo de tratamiento que si somos responsables con el ambiente, tenemos que pagar. Eso es parte del costo del servicio. Y lo mismo con los espacios públicos. Los parques son bonitos cuando están limpios. Después de que se hace un evento público en un parque o en una plaza, entre ese antes y después de por medio están unas personas que van y recogen la basura, la suben al carro y la llevan al relleno o al sitio de disposición final que se tenga. Y esa gestión es una gestión que tiene unos costos. Ahora, desde el punto de vista del multiusuario y de las oportunidades que puede haber para una aglomeración de mercado como es una propiedad horizontal, hay algo que es muy importante tener en cuenta y es la composición de nuestra basura. Nosotros, me vuelvo un poquito al inicio, tenemos unas metas, ¿cierto?, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, y también, digamos, firmamos el Acuerdo de París y entonces tenemos unas metas trazadas para reducir las emisiones de CO2 y parte de todo eso tiene que ver precisamente con el aprovechamiento, porque los rellenos sanitarios no solo producen lixiviados, sino que además generan emisiones de gases, porque toda esa materia que está ahí está en descomposición y esa materia que está en descomposición genera gases. Por eso, de hecho, en algunos rellenos sanitarios el gas es de, digamos, de tal volumen que inclusive sirve para generar energía, digamos, para el relleno sanitario. Comercialmente no ha sido negocio todavía, digamos, generar esa energía, pero digamos que por lo menos desde el punto de vista del aprovechamiento se ha utilizado. Y aquí llegamos a un tema que es muy importante para entender que el aprovechamiento, ¿cierto?, o el reciclaje, o como queramos llamarlo, no tiene oportunidad en Colombia si no le metemos mano al aprovechamiento o a lo que, digamos, la normatividad llama como el tratamiento, que son los residuos orgánicos, que son además los más problemáticos desde el punto de vista de su disposición final, porque los residuos orgánicos son los que producen el lixiviado y son los que producen los gases, porque ellos son biomasa, ¿de acuerdo? Entonces, esos residuos son además el 61% de nuestra basura. La composición de la basura en Colombia, esto es un dato tomado del COMPES 3874 de 2016, que es el COMPES de residuos sólidos. El 61.54% de la basura en Colombia es orgánica, lo que va en la bolsa. Plástico es el 10.78%, papel y cartón 6.55%, textiles 2.74%, vidrio 2.39%, metales 1.04%, otros, ¿cierto?, 14.42%. Si ustedes se dan cuenta, la meta en este COMPES de aprovechamiento en Colombia es que en el 2020 lleguemos al 30%. En Colombia estamos reciclando actualmente el 17% de la basura. Pero si ustedes se dan cuenta, si los orgánicos son el 61.54 y otros que no son reciclables son el 14%, entre esos dos juntan el 75%. Luego la meta del 30% jamás se va a lograr si no empezamos a trabajar los orgánicos, si no empezamos a buscar en formas de aprovechar los orgánicos, como procesos de compostaje. Y uno dice, ¿para qué hago yo compostaje en una propiedad horizontal? Porque el compostaje sirve en el campo, que es donde siembran, pero hoy en día no solo se siembra en el campo, por cuestiones ambientales y por cuestiones de temperatura y por cuestiones inclusive de aprovechar el ciclo que uno tiene. Hay, digamos, procesos de agricultura urbana, sobre eso de hecho hay una charla más adelante, que pueden aprovechar esa energía y ese recurso, además no solo con una finalidad económica, sino con una finalidad ambiental, por proteger el recurso.
Ya para finalizar, porque se me acabó el tiempo, les quisiera comentar que el otro día escuchábamos hablar en una charla, en un evento que ya no recuerdo, sobre el sistema de manejo de los residuos en Suiza. O sea, no, la gente en Suiza lleva las pilas al lugar donde se las reciben, lleva las llantas al lugar donde se las reciben, lleva el papel y el cartón no solo al lugar donde se lo reciben, sino además en la forma que lo piden, lo compactan, lo apilan, lo amarran, como le digan que hay que llevarlo, el ciudadano suizo coge y se lleva su residuo y va y lo deja donde hay que llevarlo. Y uno dice, bueno, no, es que los suizos nos llevan mucho, son muy cultos. En Bogotá estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Entonces nosotros todavía no estamos para eso. Y uno va a preguntar, ¿y cómo le cobran la basura a los suizos? Los suizos, la basura no se la cobran en factura como a nosotros, allá la cobran por volumen. Entonces, hay unos sitios autorizados donde venden las bolsas de basura que recoge el sistema de aseo suizo. Esas bolsas cuestan 3 euros cada una, o sea, casi 10.000 pesos. Si yo echo basura en una bolsa que no sea la autorizada, no solo no me la recogen, sino que me meten una multa de 300 euros. Entonces el suizo lleva las pilas, lleva las llantas, lleva el cartón a donde le digan para que le duren las bolsas, porque cada vez que él llena una bolsa y la saca, tiene que salir a comprar más bolsas de 3 euros. Entonces fíjense cómo la cultura, ¿cierto?, se hace con estímulos positivos y negativos. Y el estímulo económico en el mundo para disminuir los residuos es el costo ambiental. Digamos, el aumento del costo genera que el ciudadano tenga que entrar en la dinámica de generar un uso más responsable de sus residuos, ¿de acuerdo? Desafortunadamente se me acabó el tiempo, me fui muy largo con los videos, pero digamos la premisa importante que queríamos dejar está en estas preguntas y vamos entonces a darle paso a las preguntas y las respuestas. Si continuamos con la misma dinámica, en este caso la pregunta es: ¿las tecnologías y tendencias más amigables con el ambiente lograron que las tarifas de los servicios públicos? Las respuestas son: la número 1, disminuyan; la número 2, aumenten; y la número 3, se mantengan iguales. Pueden responder a partir de este momento para que el doctor Jaime Humberto Mesa, en base a eso, haga algún comentario. Bien, definitivamente no, ahí contestamos con el deseo, ¿sí? Pensando con el deseo, porque las tarifas no bajan. En la práctica, como les decía, las cosas ambientales. Perdón, están contestando aún, qué pena. ¿Ya está consolidado? Sí, igual la mayoría fue la número 1. Definitivamente la tendencia es a que aumente. Eso es importante tenerlo claro, porque como les decía hace un momento, ser ambientalmente sostenible cuesta. Fíjense cómo ahorita, el 1 de julio, empieza en Colombia a regir el impuesto a la bolsa plástica. Y el 1 de julio empiezan en muchos almacenes a cobrarnos la bolsa plástica. De hecho, hay muchos almacenes como Macro, como PriceSmart, que en Bogotá también tenemos PriceSmart, mucho tiempo después de que llegó aquí a Barranquilla, pero uno va a PriceSmart y uno ya está acostumbrado a que allá no hay bolsas, nadie le da bolsa, y uno lleva su bolsa. Entonces, eso cuesta, ¿cierto? Porque antes yo las bolsas que me daban en PriceSmart las usaba para la papelera, y ahora me toca comprar bolsas para mis papeleras. Bueno, en PriceSmart no, en el supermercado, porque en PriceSmart no han dado bolsa nunca. Pero el punto es, la tendencia es siempre a que digamos, el costo del servicio aumente, pero la conciencia que hay que tener es que la retribución de lo ambiental es una retribución a largo plazo, porque todo lo que hacemos digamos, ambientalmente sostenible favorece la conservación, ¿cierto? Y favorece, digamos, nuestra calidad de vida. Y esta segunda y última pregunta es: ¿la rentabilidad de las inversiones ambientalmente sostenibles se obtiene en la opción número 1, corto plazo; medio plazo, número 2; y la opción número 3, largo plazo? La rentabilidad de las inversiones ambientalmente sostenibles se obtiene en ahí están las 3 respuestas que pueden escoger a partir de este momento.
De acuerdo, creo que quedó muy claro el mensaje. Las inversiones ambientales sí son rentables, pero no en el corto plazo, a veces incluso en el mediano, pero normalmente es a largo plazo donde uno ve los beneficios desde el punto de vista monetario. Pero fíjense que el estímulo, digamos, no solo es el económico, ¿cierto? Digamos, está de por medio el estímulo de saber que estamos protegiendo los recursos para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque definitivamente el mundo en el que vivimos, si continuamos haciendo uso de los recursos como lo estamos haciendo, no vamos a lograr, digamos, al paso de los años, mantener nuestro nivel y nuestra calidad de vida. Ese, digamos, era todo lo que teníamos para comentarles. Hay una cosa que quisiera mencionar simplemente porque alguna persona me hizo una pregunta relacionada con la estratificación. ¿Cuál es la metodología para hacer la estratificación en Colombia? La metodología para o mejor, ¿cuáles son los parámetros? La metodología de la estratificación es una metodología diseñada por el Departamento Nacional de Planeación que básicamente tiene en cuenta las condiciones del inmueble, su área, su nivel de acabados, las vías de acceso, los servicios públicos a los que tiene acceso el inmueble, y eso es una metodología, digamos, que diseñó el DNP y que aplican los municipios, porque es cada municipio el que tiene la posibilidad de revisar su estratificación. Cuando yo considero que estoy mal estratificado, es al municipio, en este caso al distrito, si es en Barranquilla, a quien debo dirigirme digamos, a preguntar por qué me están, digamos, estratificando en ese nivel específico. Muchísimas gracias. Sí, pero atiende. Hay una señora que quiere hacer una pregunta para que por favor le pasen el micrófono. Un segundo. ¿Es prudente que a las áreas comunes se le cobre la basura? Sí, digamos que con las áreas comunes podría pasar exactamente lo mismo. De hecho, fíjense que con el agua, cuando el agua entra al conjunto residencial hay un macromedidor a la entrada, o eso es lo que dice la regulación, pero además hay un micromedidor en cada unidad residencial. ¿Cómo se sabe cuál es el agua que consume la administración o digamos las áreas comunes? Yo cojo el valor del agua que entra o la cantidad mejor de agua que entra al macromedidor, le resto lo que consumieron las unidades y el resto es de la unidad residencial. Entonces, con los residuos sólidos podría pasar lo mismo si uno tuviera un sistema de aforo o mejor, de disposición discriminado. El problema de los residuos sólidos es que fíjense que aún si uno es multiusuario y le pesan la basura y la divide por el conjunto, uno en últimas está escogiendo un promedio. O sea, yo puedo vivir solo en mi apartamento y sacar una bolsita de basura pequeña a la semana y al lado los vecinos son 8 personas y sacan 4 bolsas de basura a la semana, pero como el pesaje no se hace por apartamento, sino allá abajo en el chut y se distribuye por coeficiente de propiedad sencillamente por número de usuarios, en la práctica no se sabe cuánto basura genero yo y cuánto genera, digamos, por aparte la propiedad. Es que precisamente se le está cobrando a los usuarios y es prudente que se le cobre también el área común. Yo no sé si para efectos de aseo, yo creería que el área común no es un usuario individual porque, insisto en que la metodología de medición es diferente a la de acueducto. En acueducto yo sé cuánto generó individualmente cada usuario. Cada usuario, digamos, de unidad residencial, y entonces al yo restar el agua que entró por la que consumieron los usuarios, queda la diferencia que es lo que se le carga a la propiedad, mientras que en aseo, digamos que me parece que no habría cómo discriminarlo. Entonces yo creería que en principio no debería cobrársele un costo, digamos, como usuario de aseo a la administración, porque la administración no está generando basuras. Es decir, toda la basura se pesa y se divide por esos usuarios que son los del edificio. De acuerdo. Yo pensaría que no, pero digamos, si ustedes tienen una duda al respecto, deben dirigirse a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es la entidad, digamos, encargada de la vigilancia y control de los servicios, y allí, digamos, les aclaran con toda precisión si es o no viable, y si no es viable, pues toman cartas en el asunto. Gracias. Con mucho gusto.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Jaime Humberto Mesa por toda esta intervención sobre el impulso a la sostenibilidad del sector de agua potable y saneamiento básico.